Primer fin de semana en Tenerife con nivel 3 de alerta sanitaria y de Canarias entera, sin esa obligación de llevar la mascarilla en espacios al aire libre donde se pueda mantener la distancia de seguridad. Tenerife ha abierto un centro de vacunación 24 horas operativo con la intención de frenar los contagios. Y mientras el sector del ocio y de la hostelería buscando alternativas para conjugar salud pública y economía. Pedimos que las medidas se miren un poco con más detenimiento y se hagan otro tipo de soluciones que no sean tan perjudiciales al pequeño comercio y al pequeño restaurador. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Recordemos que la asociación que representa a bares y restaurantes en Tenerife ya recurrió el cierre del interior, de los aforos, de los locales que exige este nivel 3 de alerta, eso ante el Tribunal Superior de Justicia Canario. Mañana se sentarán con Sanidad y con Gobierno para compatibilizar esta fórmula, una vía intermedia alternativa que conjugue sanidad y economía. Hay que tener en cuenta ahora mismo, Paco, que esta situación la está viviendo Tenerife, pero que le puede volver a pasar a cualquier isla en el futuro. Jorge Benítez, ¿cuál es la situación ahora mismo en la isla? Pues sí, con la hostelería como el sector más damnificado, Tenerife ha arrancado su primer fin de semana en nivel 3 sin demasiados sobresaltos. Y es que aquí desde este sábado los bares y restaurantes únicamente han podido abrir hasta las 11 de la noche y servir en terrazas que se encuentran al 50% de su capacidad. El 83% de los nuevos contagios en España son entre jóvenes que no están vacunados. Aquí en Canarias, más del 38% de la población diana ya ha recibido la pauta completa y el 58% tiene al menos una dosis. Rechazo unánime, Marta Rodríguez, del Parlamento Canario, a la modificación del régimen económico y fiscal, el REF, ante lo que consideran un incumplimiento de Madrid con el REF respecto a producciones audiovisuales. Marta. Sí, todo el arco parlamentario ha rechazado al unísono que se rebaje del 80% el diferencial fiscal para las producciones que se rueden aquí en las islas. Así que ahora se inicia por primera vez, tras la reforma del Estatuto de Autonomía, un proceso negociador durante 2 meses. Es la Comisión Bilateral de Cooperación para tratar de alcanzar un acuerdo. Acuerdo de gobierno, sindicatos y patronal para reformar el primer bloque de las pensiones. Las nuevas prestaciones recuperan la revalorización del IPC y habrá incentivos para alargar la vida laboral. La reforma se aplicará poco a poco. Nueva tragedia en aguas Canarias. Osiris Armas. En las últimas horas han fallecido 3 personas. 2 eran rescatados ya sin vida, el tercero fallecía esta mañana a primera hora ya en este hospital insular en la capital Gran Canaria. Viajaban junto a 34 personas más en un cayuco que fue encontrado a la deriva al sur de la isla de Gran Canaria durante la pasada madrugada. 6 de esas personas continúan hospitalizadas, 2 en estado grave. Comienza el juicio contra el propietario de un bar de La Laguna en Tenerife, acusado de agredir y abusar sexualmente de sus trabajadoras y también de clientas, algunas incluso menores de edad. Hoy contaron al tribunal cómo fueron supuestamente violadas. ¿Cuándo fuiste a la peluquería? El sábado. ¿El sábado? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana. ¿Y qué tal tu madre? ¿Mejor? Esperanza es una de las 35 personas que participan en este proyecto. Contamos contigo. Vive sola y gracias a esta iniciativa ha conseguido recuperar habilidades sociales que había perdido durante la pandemia. Luego les vamos a mostrar cómo ha sido su experiencia. A sus 100 años, Segundo es un ávido lector que lleva años acudiendo a su cita diaria con la lectura en esta biblioteca Isabel la Católica de Las Palmas de Gran Canaria. Este isletero es uno de los usuarios de bibliotecas públicas más longevos de toda España. Y hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI para visibilizar la normalización en la vida de todos los colectivos. En toda Canarias se han celebrado actos como este y esta casa, Radio Televisión Canaria, se suma también a las reivindicaciones, poniendo el acento este año en los jóvenes de Canarias LGTBI, que son los protagonistas de la segunda edición de Canarias Orgullosa, que se emite esta noche a las 10:15 de la noche. Y en cuanto al tiempo, vamos a ver qué tal se presenta esta semana.
Buenas tardes. Esta semana vamos a tener tiempo normal de verano bajo el régimen de viento alisio, que mañana se va a intensificar en muchas zonas del archipiélago, pero volverá a perder fuerza de cara al próximo miércoles. Eso sí, en los municipios del sureste y en el extremo noroeste, en las islas de mayor relieve, las rachas pueden llegar a alcanzar ya mañana por la tarde y superar los 60 kilómetros por hora. A partir de mañana veremos algo más de nubosidad en la cara norte del archipiélago, nubes que se situarán a menos de 1000 o 1200 metros de altitud y que no van a tener ningún tipo de consecuencia. Vamos a comenzar hoy centrados en la isla de Tenerife, que ha pasado su primer fin de semana en ese nivel 3 de alerta. El objetivo a estas alturas es dar un impulso a la vacunación para frenar esa curva de contagios. Sin embargo, hasta que se consiga doblegar la curva, uno de los problemas es cómo afectan las restricciones, Isabel, a algunos de los sectores más afectados. De hecho, la hostelería a esta hora ha recurrido el cierre del interior de sus locales ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Mañana mismo se va a celebrar una importante reunión entre Sanidad y hostelería. El objetivo, Jorge Benítez, es acercar posturas. Pues sí, con la hostelería como principal sector damnificado, Tenerife ha arrancado su primer fin de semana en nivel 3 con total normalidad después de unas semanas de relajación. Aquí desde este sábado los bares y restaurantes han tenido que cerrar a las 11 de la noche y únicamente pueden servir mesas en las terrazas que se encuentran a un 50% de su capacidad, y es que la isla sigue registrando más del 70% de los nuevos positivos. Mañana habrá una reunión de urgencia entre una mesa técnica entre hostelería y sanidad. Sobre ella se puede debatir esa posibilidad de llegar a un pacto para que la hostelería pueda reabrir en los interiores. Lo que sí que ya está abierto es ese vacunódromo del Santiago Martín. De momento no abrirá las 24 horas del día, aunque ya se ha fijado un objetivo, que es el de inocular a más de 10.000 personas al día. La pandemia sitúa a Tenerife una vez más en nivel 3, dejando a la hostelería como uno de los sectores más afectados. Las nuevas restricciones en vigor desde este sábado les obliga a cerrar los interiores y las terrazas con la mitad de aforo. Volver a la situación en la que estuvimos hace un mes y medio y en la que hemos estado durante más de 14 meses, y sí, pagando alquileres, gastos y demás, pues más de 50.000 euros que han ido a la basura. Y hemos tenido que asumir ese coste a través de préstamos. Exigen al Ejecutivo Regional que rebajen estas restricciones que afectan directamente a su actividad laboral. Este martes tendrá lugar la reunión de la Mesa Técnica Sanidad-Hostelería. Al menos ese 30% de apertura en interior en hostelería se pueda suceder, que al menos con ese 30% sumen a las terrazas que tienen, y el que no la tiene pueda al menos tener algunos ingresos. A la espera de mejorar los datos de nuevos positivos diarios de COVID-19, en Tenerife se apuesta por acelerar el proceso de vacunación y lo hace abriendo centros de vacunación masiva, como el ubicado en el pabellón Santiago Martín, que abrirá a las 24 horas del día y que pretende atender a 12.000 personas diarias. Situación sanitaria que no escapará a un Consejo de Gobierno extraordinario que empieza en apenas unos minutos en Tenerife, un consejo que va a dar luz verde a las ayudas urgentes de 32 millones de euros para trabajadores que estén en ERTE y atravesando una situación económica grave. También se va a aprobar un decreto para agilizar el funcionamiento de esta casa, el ente público Radio Televisión Canaria. Y España exigirá desde este jueves una PCR negativa o vacunación completa a todos los residentes británicos que vengan a nuestro país de vacaciones. La medida ha sido anunciada hoy por el presidente Pedro Sánchez. Y lo que vamos a hacer es aplicar a los turistas británicos que vayan a las Islas Baleares las mismas exigencias que hacemos con el resto de ciudadanos europeos. Por tanto, necesitarán o la vacunación de pauta completa o un PCR o una PCR negativa para poder viajar a Baleares. Bueno, turistas británicos que tendrán que venir con su test. Si no vuelve el turismo, no vamos a poder resistir. Textualmente, este es el mensaje de la Asociación de Municipios Turísticos Canarios, que durante este lunes está celebrando asambleas y reuniones técnicas en Lanzarote. Alberto Fabricio, ya pensando en una nueva realidad post-pandemia.
Los 13 municipios turísticos de Canarias miran con esperanza al futuro gracias al avance de la vacunación en el archipiélago, aunque con prudencia por la situación que vive en estos momentos la isla de Tenerife. Municipios que se preparan para la vuelta a la normalidad después de la pandemia, una nueva realidad que puede servir, según su presidente, como una oportunidad de mejora y cambio para el sector turístico. Durante la asamblea de hoy y varias reuniones técnicas que se están llevando a cabo en este hotel de Puerto del Carmen de Lanzarote, se está gestionando la inclusión de estos municipios en la red de destinos turísticos inteligentes, la cual creará una plataforma que les permitirá manejar y trabajar con datos de estos 13 municipios, además de entidades regionales y nacionales. El llamamiento es claro: o vuelve el turismo o muchos no van a poder abrir sus establecimientos. Si no vuelve el turismo, no vamos a poder resistir y, por lo tanto, el objetivo fundamental de todas las políticas que hagamos y de todas las medidas que se tomen tiene que estar orientada a resolver el tema sanitario, que las ayudas se agilicen, las tramitaciones, de forma que lleguen, porque si son importantes las cuantías, si son importantes las ayudas, el tiempo también lo es. Un turismo y unos residentes de la isla de Lanzarote que desde hoy pueden disfrutar de la reapertura de la Casa del Volcán, sede de la Fundación César Manrique en Taïche, y también de la Casa del Palmeral, la Casa Museo del Artista en el pueblo de Aría. Lugares que permanecían cerrados desde el comienzo de la pandemia. Por el momento, ambos espacios culturales dispondrán de horarios provisionales, abriendo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, incluyendo los festivos. Seguimos ahí en Lanzarote porque el Gobierno prevé que las obras del puerto de Playa Blanca, en el sur de la isla, estén finalizadas en el mes de noviembre y no se descarta que ese espacio pueda acoger cruceros de mediano tamaño. Eso sería en todo caso en torno al mes de marzo, siempre y cuando, dice el consejero, haya consenso entre instituciones. Lo explicaba hoy en el Parlamento. Se estaba estudiando la posibilidad de integrar... Lo que vamos a hacer, en el momento que se llegue esa posibilidad, es lógicamente hablarlo con el Cabildo de Lanzarote, a ver si está de acuerdo en que el uso del futuro de Playa Blanca también pueda acogerse los atraques de cruceros medianos. Crece la preocupación por la situación epidemiológica en España. Los jóvenes siguen acaparando la mayor parte de los nuevos positivos. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, del total de contagiados en la última semana, el 58% tenían entre 10 y 40 años. Ojo también a la incidencia en el grupo de 10 a 19 años. La mayoría de los brotes en Canarias y especialmente en Tenerife se localizan en este tramo de edad. De 18 a 40 años. No provocarán una gran mortalidad o el colapso hospitalario que ya sufrimos durante la pandemia, pero los expertos avisan. Pueden traer víctimas y problemas sanitarios. Nadie está, digamos, completamente inmune, por muy joven que sea y muy sano que se considere, ¿no? Según el último informe del Ministerio, cuando la incidencia en todo el país se situaba en 40 casos por 100.000 habitantes, en el grupo de 20 a 29 años superaba el doble, 83 casos. Pero destacan también los casi 71 que tiene el grupo de 10 a 19 años. Todo esto se nos puede ir de las manos si no mejoramos todo lo que es el seguimiento y la trazabilidad de los casos, ¿no? Y sobre todo extremamos las medidas de precaución. Eso explica el nivel 3 de Tenerife. Hay sitios donde se contagia la gente y estos sitios son en espacios más bien cerrados donde no se usa mascarilla. Había muchos restaurantes que no tenían la lista de clientes, por ejemplo, actualizada. Y a eso hay que añadir que no será hasta principios de agosto cuando los más jóvenes hayan recibido al menos una dosis de la vacuna. El macrobrote de Mallorca afecta ya a más de 900 estudiantes, jóvenes cuyas opiniones se dividen entre los que asumen responsabilidad. Mucha gente sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad, y en tiempos de pandemia eso no es correcto. Teníamos muchas ganas después de la EBAU de viajar, de fiesta, de tal, y yo creo que se nos ha ido un poco de las manos a lo mejor. Y quienes evaden el riesgo de esta fiesta señalando a las autoridades sanitarias. Nos preocupa mucho que se nos esté utilizando como conejillos de indias. Es bastante injusto e ilegal lo que está sucediendo. Y ahora nos quieren aislar en un hotel al que le llaman Hotel COVID, a la fuerza, sin hacernos ninguna PCR antes, y en el que es muy probable que podamos contagiarnos. Algunas madres
madres y padres critican el protocolo de aislamiento, asegurando que los menores han sido secuestrados. También que no conocen el nombre del positivo cero. Todavía no conocemos ese supuesto positivo. Aunque esto infrinja la ley de protección de datos. El brote afecta ya 9 comunidades autónomas, las más afectadas, Madrid y Baleares. En Andalucía, 476 estudiantes están aislados a la espera del resultado de las PCR, algo que podría aumentar el número de positivos al millar. Por unanimidad, todos los partidos de la Cámara han rechazado la reforma del régimen económico y fiscal llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda. Consideran que esto vulnera el derecho del sector audiovisual canario. Marta Rodríguez, Parlamento, cuéntanos. Pues eso, y que se nos coloca, dicen, en inferioridad de condiciones con respecto al territorio peninsular. El informe que hoy sale de este Parlamento rechaza con contundencia que se rebajen por debajo del 80% el diferencial fiscal entre Canarias y la península. Ese porcentaje se incluye dentro de nuestro régimen económico y fiscal y ninguno de los grupos de este Parlamento está dispuesto a que se toque. Los nacionalistas incluso han pedido a Torres que presente un recurso de inconstitucionalidad. Ahora lo que va a suceder es que se va a abrir un proceso negociador entre Canarias y el Estado para tratar de alcanzar un acuerdo. Apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios al informe desfavorable sobre la reducción fiscal de las producciones audiovisuales por parte del Gobierno central. Ustedes suprimen ese diferencial fiscal y en su lugar proponen un diferencial no del 80%, como establece el REF, sino del 26%. Nuestro REF y nuestros fueros no los conocen en Madrid. No son ni privilegios ni prebendas. Es más, tampoco nos da ventajas. Tenemos que seguir reclamando los 18 millones para mantener la especificidad del REF, que consiste en que tenemos que mantener un diferencial siempre, en todo caso, del 80% respecto a los estímulos que se dan en la península. Hoy es un día histórico para las relaciones Canarias-Estado. Canarias va a demostrar hoy que todas las formaciones políticas están por encima del partidismo. Con el voto a favor de este informe desfavorable en el punto 3, todos los partidos aquí representados, unos por convicción y otros arrastrados, mandaremos un mensaje claro al Gobierno de España. El fuero canario no se pisa. ¿Va el Gobierno de Canarias a recurrir al Tribunal Constitucional que nuestro REF no se puede modificar por decretazo al antojo de una ministra? Es nuestra responsabilidad defender un diferencial fiscal que asegura a Canarias que sea una tierra de referencia para la industria audiovisual. El informe se remitirá al Senado y previsiblemente propiciará una comisión bilateral Canarias-Estado. El presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos, participaba también este lunes en la conferencia de asambleas legislativas regionales de la Unión Europea, centrada en la reunión de hoy en los jóvenes para conectar a la ciudadanía con el proyecto europeo. Ya hay acuerdo para la reforma de las pensiones. Silvia Mascareño, un sistema que premia a quien alargue la vida laboral y que se va a aplicar a plazos. Sí, porque ese preacuerdo supone derogar el modelo actual de 2013 del Partido Popular y poner en marcha otro a partir de diciembre para las próximas décadas. La principal novedad, como decía, es que se vuelva a vincular las pensiones para revalorizarlas al IPC. Además, habrá incentivos para quienes retrasen la edad de jubilación, pero también se va a penalizar a aquellos que la adelanten. Además, se aborda una de las cuestiones fundamentales, cómo hacer para garantizar la sostenibilidad del sistema, y finalmente se hará con cargo impuestos en los presupuestos generales del Estado, tal como reclamaban los sindicatos. Este es un acuerdo que pone una piedra fundamental en el camino de la garantía de pensiones públicas para las próximas 3 décadas en España. Y los presupuestos generales del Estado van a tener que asumir la diferencia entre las cotizaciones sociales que haya en los próximos años y el gasto de pensiones. Y este es un hecho absolutamente trascendental. Por cierto, que hemos visto cierta normalización política en las primeras horas del Mobile World Congress de Barcelona, que ha conseguido unir, aunque sea en una foto, en una cena, a las instituciones del Estado en torno a una cita mundial que recupera la presencialidad.
El Mobile regresa a Barcelona después de un año suspendido por la pandemia, uno de los congresos tecnológicos más destacados en el mundo y que este año coincide con los indultos a los presos del Procés. Pedro Sánchez apeló a la unidad para levantar el país en la inauguración de este evento, mientras el presidente de la Generalitat ha evitado saludar al rey de manera oficial, aunque más tarde compartió mesa tanto con Felipe VI como con el resto de autoridades. Es una prioridad que la digitalización cohesione la sociedad y evite que se exacerben las desigualdades. La conectividad es cada vez más indispensable, es lo que opina uno de los empresarios más importantes del sector en Europa, y además apuesta por la sostenibilidad. Los tres principales retos son ahora desafiar problemas como la privacidad o la intimidad, promocionar el futuro y cuidar de nuestro mundo. Esta edición, eminentemente presencial, aunque con algunos eventos telemáticos, se celebrará hasta el próximo jueves 1 de julio. Y el Tribunal Supremo acaba de rechazar la petición de 3 dirigentes de Ciudadanos para proceder a la suspensión inmediata de los indultos concedidos por el Gobierno a los 9 acusados por la causa del Procés, condenados a penas de cárcel. Los magistrados del Supremo consideran que no hay circunstancias de especial urgencia para acordar esa suspensión de manera cautelar, así que tendrán que tramitarse por la vía ordinaria. De nuevo aquí en las islas, la ruta canaria se cobra ya casi una vida diaria desde que empezó 2021. Entre 140 y 160 personas han muerto o desaparecido en el Atlántico en lo que va de año intentando llegar a Canarias. En las últimas horas, además, 3 personas más. Osiris Armas, cuéntanos. 2 fueron rescatadas ya sin vida la pasada madrugada y el tercero fallecía esta mañana a primera hora en este hospital insular en la capital Gran Canaria. En total 6 personas continúan ingresadas, 2 en estado grave. 37 personas viajaban en ese cayuco que fue detectado durante la pasada madrugada por Salvamento Marítimo a 10 kilómetros al sur de Gran Canaria. 5 de esas 37 personas son posibles menores. No fue ese el único rescate que tuvo que hacer ayer Salvamento Marítimo aquí en la isla de Gran Canaria. Horas antes habían auxiliado a una mujer de 30 años que caía al mar durante una operación de la Marina marroquí. La patera en la que viajaba fue interceptada por la Marina marroquí al sur de Gran Canaria. Ella cayó al agua y fue rescatada por Salvamento Marítimo. Otro compañero falleció ahogado. El resto fueron trasladados a Marruecos. Es una de las 338 personas que han llegado este fin de semana hasta las islas. Ellos pueden contarlo. Al menos 40 personas fallecían estos días intentando llegar a Canarias. Esta de 62 personas había logrado contactar ese mismo día 26 por la tarde diciéndonos que la zona que estaba en dificultades, y ayer pudimos hablar con los supervivientes después de que fueran rescatados por un barco de pesca marroquí. Solamente habían vivido 22 personas, 40 personas fallecidas, entre ellas 10 mujeres y los 2 niños que viajaban en la embarcación. Varios de los supervivientes continúan en estado crítico. Pese a los rescates de este fin de semana, desde Caminando Fronteras alertan, aún quedan embarcaciones perdidas que intentan llegar a Canarias. Hay al menos un cayuco del que estamos todavía pendientes desde Mauritania, pero también otra embarcación que salió desde la zona de Dakhla con muchísimas mujeres. Por eso piden a las autoridades que continúe la búsqueda activa en las aguas cercanas a Canarias. Y continúa la búsqueda de la pequeña Ana y de su padre y presunto asesino, Tomás Jimeno. El barco Ángeles Alvariño no cesa en ese trabajo, búsqueda de cualquier pista que pueda llevarles hasta ellos. Lorena de Cobos, ¿tenemos alguna novedad? Sí, el buque Ángeles Alvariño se encuentra en este muelle de los Llanos del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Según nos cuentan desde la delegación del Gobierno en Canarias, se debe esta parada a un cambio de tripulación, una parada técnica y también para llevar a cabo labores de habituallamiento. También podría coincidir con el mal estado de la mar y las fuertes rachas de viento que soplan en esta parte del litoral santacrucero. Un atraque que se producía poco antes de las 9 de esta mañana y que llegaba justo después de un fin de semana de intenso trabajo, intensos rastreos por toda la costa de la ciudad en busca de cualquier pista que lleve a los investigadores hasta la pequeña Ana y hasta su padre y presunto asesino Tomás Jimeno.
También en Tenerife ha comenzado el juicio contra el propietario de un bar en La Laguna, donde supuestamente se produjeron numerosas agresiones y abusos sexuales. Las víctimas, en su mayor parte trabajadoras, pero también clientas, algunas incluso menores de edad, han relatado cómo fueron supuestamente violadas. Este hombre está acusado de abusar, agredir y acosar a al menos 10 chicas, algunas incluso menores de edad. Han relatado ante el tribunal la situación que vivieron en el interior de un bar de copas en La Laguna, La Chupitería. Algunas eran camareras, otras clientas. Todas han coincidido en que les servía copas con algún tipo de droga que las dejaba sin conocimiento. Hubo un momento en el que yo estaba llorando y me dijo, ahora mismo no sé si estás llorando o te estás riendo. Y siguió haciéndolo igualmente. Me vino por detrás y me puso unas esposas, me amarró las manos. ¿Unas esposas? Sí, me amarró las manos y empezó y le digo, ¿qué haces? O sea, quítame esto, me estás haciendo daño. Sí. Me empezó a meter mano por el pecho, por el pantalón. En esta primera sesión del juicio no hemos escuchado al acusado porque junto a su abogado ha decidido hablar en el último momento. Lo que sí hemos escuchado es el testimonio de al menos 3 de las víctimas. Lo han hecho, han narrado ante el juez todos esos hechos que supuestamente ocurrieron en el interior de ese bar. Me puso detrás de la nevera que hay allí al principio de la barra y me forzó. El supuesto agresor está de momento en libertad y se enfrenta a 37 años de cárcel. El juicio que celebra la sección sexta continuará hasta el próximo jueves. Sanidad acaba de actualizar los datos de la pandemia en Canarias. María Mendoza, buenas tardes. Cuéntanos, últimas 24 horas. Pues son 195 los nuevos casos que acaba de notificar Sanidad en el archipiélago en las últimas 24 horas. Justo este fin de semana Canarias superaba los 60.000 contagios de COVID durante toda la pandemia. Tenerife continúa en esa ola. Hoy registraba 158 nuevos positivos y los casos activos continúan subiendo en la isla. En este último mes de junio se han multiplicado por 2. Gran Canaria, por su parte, registra hoy 24 nuevos casos, Lanzarote 8 y Fuerteventura 5. También aumentan en esta última semana los ingresos hospitalarios y aunque durante el fin de semana no hubo nuevos fallecidos, hoy sí que hay que lamentar una nueva muerte por COVID-19 en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, María. Nos quedamos con ese dato. Empezamos la semana este lunes rozando esos 195 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Ya lo saben, no bajen la guardia. Vemos ahora otras noticias que han ocurrido también este lunes en el resto del mundo y empezamos con el ataque aéreo norteamericano en la frontera entre Siria e Irak. Las autoridades sirias aseguran que un niño ha muerto y otros 3 civiles han resultado heridos en el bombardeo perpetrado en su frontera con Irak a cargo de la aviación de Estados Unidos. En Miami, los familiares se reúnen a la espera de noticias sobre sus seres queridos. Los equipos de rescate buscan entre los escombros a los más de 150 desaparecidos en el derrumbe de este edificio de viviendas. El gobierno de Colombia apunta a una alianza criminal narcotraficante con disidentes de las FARC como posible autora del ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque. Pese a los disparos de fusil, no hubo heridos. El partido francés de extrema derecha Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen ha perdido las elecciones en la región Provenza-Alpes-Costa Azul, la única donde aspiraba a gobernar. Los comicios han estado marcados por la elevada abstención. Dos personas están detenidas tras intervenir 190 kilos de cocaína en Benín, en África, de 2 cargamentos que hicieron escala en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Procedían de Brasil, pero la colaboración entre varios países ha permitido localizar estos 2 alijos de cocaína que son de gran pureza, 40 y 150 kilos ocultos en 2 contenedores con carga legal. Gran Canaria es la 4ª región de toda España con mayor número de ocupaciones ilegales y a la plataforma Ley Antiocupa le preocupa especialmente los datos que hay en la isla. En estos momentos ha aumentado considerablemente el número de ocupaciones ilegales en viviendas. El último, el caso de Óscar. Aquí son todos. Aquí es la denuncia. Esta es la primera demanda. Son algunas de las denuncias que Óscar ha interpuesto por tener su vivienda ocupada ilegalmente. Se trata de la expareja de su padre ya fallecido. Este le deja a Óscar la casa en herencia y ella
cambia la cerradura. Mientras tanto, pues yo tengo que estar sufragando todos los gastos de lo que es hipoteca, agua, luz, comunidad, impuestos, y mientras ella lo disfruta, pues yo tengo que pagarlo, y el procedimiento judicial, que es largo y es lento, y el que tiene que pagar es el que tiene la casa, y el que tiene obligaciones, y la que tiene derechos es ella. En estos 12 meses se ha desembolsado 6.000 euros. Por este motivo y ante la lentitud de la justicia ha querido concentrarse en los juzgados del municipio de Telde para que conozcan su historia. Sufrimiento que tiene un hijo de perder a su padre y encima tener que luchar por lo que tu padre ha pagado todo ese tiempo y que tu padre ha estado luchando para tenerlo, para que pueda tenerlo su hijo. La solución es clara, es hacer como han hecho otras comunidades, una buena política de vivienda. Tenemos que construir vivienda pública y un plan canario de vivienda que hay que impulsar. El Ayuntamiento de Telde considera que la historia de Óscar es una de las de tantos canarios que sufren a día de hoy uno de los peores datos de toda España en cuanto a ocupación se refiere. Y en La Laguna, los sindicatos de la policía local se han concentrado, como ven, frente al ayuntamiento para denunciar la falta de agentes que tiene el servicio, lo que les obliga, según el sindicato, a realizar horas extra de manera habitual. Esta situación se produce desde hace 8 años. Las oposiciones fueron convocadas en marzo de este año, aunque los sindicatos aseguran que no piden más dinero. Un documento oficial con registro de entrada en el consistorio lo desmiente. Ya lo que no está pidiendo dinero, está pidiendo seguridad para los ciudadanos, está pidiendo que se pueda cubrir la seguridad del municipio y está pidiendo que haya patrullas suficientes para dar un servicio digno al municipio. Lo que no podemos seguir permitiendo desde la policía local es que se nos siga explotando a hacer horas extras, pasándonos tiempo sin nuestras familias. El mayor polígono industrial que hay en Canarias está en Arinaga, en el sureste de Gran Canaria. Se va a convertir ahora en la primera comunidad energética renovable de la isla, en Gran Canaria. El proyecto está aún en fase de estudio, Isabel, pero bueno, va a ser una realidad dentro de muy poco. Las 700 empresas que están instaladas en este polígono van a tener un ahorro importante en la factura de la luz. Hay que decir que entre todas esas empresas que se encuentran radicadas en ese punto ahora mismo pagan una factura anual de electricidad de 2,5 millones de euros. Pues bien, van a poder ahorrarse hasta el 40% de ese importe. La electricidad que necesitan las empresas del polígono industrial de Arinaga, el mayor del archipiélago, puede producirse perfectamente con energías renovables. Este proyecto va a ser financiado por Europa. Recibirá una subvención de 120.000 euros para estudiar su viabilidad. El Cabildo y el ITS ya se han puesto a trabajar. Establecer una comunidad energética industrial que genere, almacene y consuma su propia energía de origen renovable a precios más competitivos, lo que podría suponer un ahorro en la factura eléctrica de hasta el 40%. Además, la comunidad energética de Arinaga evitará la emisión de 6.300 toneladas de gases de efecto invernadero al año. Los empresarios estamos muy ilusionados con este proyecto. Las islas europeas son candidatas ideales para el desarrollo de energías renovables por su lejanía del continente. Atentos a quienes circulen por Las Palmas de Gran Canaria este lunes, porque el ayuntamiento cierra al tráfico un tramo de la calle Pérez del Toro y cambia de sentido la calle Emilio Ley. Todas las guaguas se desvían por la calle Góngora. Se están ampliando aceras y completando el tramo de la Metro Guagua que une Bravo Murillo con la base naval. Y en La Palma avanzan los trabajos del futuro centro de visitantes del Roque de los Muchachos, May Navarro, a pocos meses de su reapertura. Diseñado por el arquitecto palmero José Miguel Fuentes, además empezó a construirse el pasado año 2016 con un presupuesto que ya ronda los 4 millones de euros. Está próximo a que este año ya sea una realidad. Hablamos de una superficie de 14.000 metros cuadrados, de los cuales 1.400 se han construido. En su interior, estos edificios albergarán diferentes salas de exposiciones, así como también salas de proyecciones. Esta infraestructura supone una infraestructura de divulgación turístico-científica y se trata de una de las más importantes y única en el hemisferio norte. La isla de La Palma está de enhorabuena, espera que abren sus puertas a finales de año. Más de 3 millones de euros de obra civil y estamos hablando de un contenido que va a estar, unos contenidos que van a estar en torno a los 2 millones de euros. Esto es una plataforma para que los chicos de aquí piensen que la investigación es una salida,
para que los chicos de aquí comprendan que pueden conseguir un trabajo en eso y para que las personas de aquí y todos los que vivimos aquí comprendamos la importancia de lo que tenemos. La pandemia ha provocado el aislamiento social de muchas personas, entre ellas los mayores son esa parte de la población que más ha sufrido las consecuencias sanitarias especialmente. Para paliar esta circunstancia, ayuntamientos como el de La Laguna en Tenerife han creado un programa de acompañamiento y del que se benefician 35 usuarios. ¿Qué tal, Espe? ¿Cómo estás? Vamos a darnos un paseíto hoy por la piscina, que está el día bueno. Sí. ¿Salimos entonces? Sí. Cristian es la única visita que recibe Esperanza a lo largo de la semana. Charlan, caminan y juegan. Un poquito de taller de historias, hablamos de nuestras cosas, de las vivencias, intentar también trabajar un poquito de ese taller de historias para que tú no te sientas tan sola. Es una de las 35 personas que participan en el proyecto de acompañamiento Contamos Contigo de La Laguna. Sobre todo intentamos hacer un apoyo más sociocultural y de apoyo al servicio de ayuda a domicilio que tiene el ayuntamiento ya trabajando desde hace varios años, y nosotros desde abril pues estamos intentando centrarnos más en evitar la soledad. Después de pasar 6 meses en coma y de tener un largo proceso de recuperación hasta conseguir hablar, Cristian, además de motivarla con diversos talleres, ha conseguido... He recuperado alegría. Yo le tomo mucho el pelo y él me sabe llevar. Una soledad no deseada y en la que viven cerca de 4.000 mayores en La Laguna. Leer la prensa a diario es un hábito que, según muchas encuestas, cae de forma continuada desde hace años. Pero hay quien mantiene esa costumbre a pesar de la edad. Sí, la lectura no entiende de años. Fíjense, nuestro protagonista lo hace además leer a diario con 100 años recién cumplidos. Segundo Medina se llama. Acude cada mañana a la misma biblioteca en Las Palmas de Gran Canaria para leer la prensa. Y hoy se ha encontrado algo más que un periódico. Una pequeña biblioteca del popular barrio de Escaleritas esperaba este lunes impaciente a su lector predilecto. Aplausos para alguien que desde hace una década entra cada mañana por esa misma puerta a leer la prensa, pero este lunes, en el que cumple un siglo y un día de edad, lo hace para ser en la noticia. Cariñoso, atento, educado, un referente como usuario. Y no nos abandone. Y no nos deje y siga viniendo con ese ánimo y esas ganas que siempre está teniendo. Prometo seguir pasando el primer tiempo. Cada vez que entro por ahí siempre lo digo de broma, me dejan pasar a echar el primer tiempo. Ese primer tiempo son las primeras horas del día que pasa en su sitio, rodeado de prensa, de noticias de todos lados. Lo que pueda pasar en Canadá o en la isla nuestra de El Hierro. Segundo, además, encuentra en la igualdad de género sus titulares destacados. En el puerto de La Luz estaba atracado un barco cuyo capitán era una mujer. Y aquello a mí me produjo una alegría, digo, ya, coña, hasta capitanes de barco. Un logro casi impensable hace un siglo y un día cuando Segundo nació, logros que quiere seguir encontrando a través de esta pasión que tiene por leer cada día. Bueno, hoy es 28 de junio, se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI en todo el mundo. Uno de los actos programados, de los muchos que hay por el gobierno canario, ha sido la inauguración de ese mural en honor al humorista y transformista Sayo, que moría el pasado mes de marzo. Mural que está situado, Jessica Díaz, en Santa María de Guía, su municipio natal. El mural está situado en su barrio natal, en San Roque, a pocos metros de la casa donde vivió su niñez y su juventud y que en la actualidad reside su familia. La foto escogida para este mural es de su juventud. Sayo comenzó en el mundo del espectáculo en 1977 y fueron años duros, luchó mucho por los derechos LGTBI. El gobierno de Canarias ha escogido su imagen para representar este año pues el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Es la imagen de la Canarias Orgullosa 2021.
creo que supo conquistarnos mucho más allá de su capacidad artística en su compromiso humano, también en su compromiso con la visibilidad LGTBI, y por eso Sayo referente. En el año 1977, en plena transición, cuando Sayo, sin ningún rubor, pues lucha y defiende sus derechos. Volvemos a alzar nuestras voces orgullosas en Tenerife, porque el orgullo ha vuelto a las calles y sigue aquí sin perder el norte. Y en el Cabildo de Tenerife, los colectivos que representan al movimiento LGTBI participaron este lunes en la lectura de un manifiesto en el que destacaron los avances que ha conseguido el colectivo y los retos que aún se plantean. Entre esos retos se encuentra la discriminación que aún sufren algunos colectivos por su orientación sexual o la identidad de género. Todavía tenemos que escribir la historia, pero que no se nos olvide cuál es el objetivo claro y final que tenemos, que es el de ser libres, ser personas libres, con derechos y sentirnos felices con nuestras vidas, con nuestras identidades, con nuestros entornos, con todo, sentirnos libres y sentirnos felices. Día de reivindicación y también de homenaje de distintas instituciones de las islas. Los cabildos y los ayuntamientos se han volcado también en conmemorar este Día del Orgullo LGTBI. La bandera arcoíris ondea en el territorio canario, llena de color, fachadas y vehículos institucionales. Es 28 de junio, día para reivindicar los derechos LGTBIQ+. No podemos apostar por otro modelo de sociedad que no sea igual de diversa en su conjunto. Vamos a seguir apostando, tanto los municipios como desde el Cabildo, para seguir uniendo fuerzas. Porque las personas puedan amarse de la manera que consideren. Un trato justo, igualitario a todas las personas y en esa igualdad de derechos independientemente de la condición sexual de cada persona. Nuestro municipio es tolerante y abierto con cualquier forma de entender el amor. Pero no siempre fue así. Cuando yo nací en el año 75, acababa de nacer y ya era una persona ilegal porque según la ley del año 70 de peligrosidad social, las personas homosexuales en aquel momento ya éramos unas personas ilegales. Hace muchos años mucha gente sufrió y sufrió mucho. Gracias a la lucha incansable de los movimientos LGTBIQ+ en España, eso cambió, pero todavía queda trabajo por delante. Un año importante para Canarias que ha sido referente con esta aprobación de la ley trans, que ojalá sea el motor para que otras instituciones también culminen el trabajo que todavía queda por realizar. Una reivindicación presente en cada acto oficial de cada rincón de las Islas Canarias. Pues en Fuerteventura, lo que hoy es un albergue en Tefía, antes fue una colonia agrícola penitenciaria. En ella se forzaba a los presos de la ley de vagos y maleantes del franquismo a duros trabajos de campo. Eran encarcelados por su orientación sexual, también ideológica. Maltratos, aislamiento y represión era lo que vivían en la colonia agrícola de Tefía los presos del franquismo que eran encarcelados por su orientación sexual o ideología. En lugares como este, alejados entre montañas y al sol de Fuerteventura. Me acuerdo porque yo tenía a mi abuela cerca por aquí y de verlos trabajando, tú con las perolas llenas de piedra para hacer las paredes de los alrededores del albergue, trabajadores, y me acuerdo yo de verlos. Los hacían picar piedra, pues, claro, que Tefía es lo que es, la isla Fuerteventura es una isla muy seca y entonces, claro, es que lo que le hacían era hacer trabajo picando piedras, trabajando en el campo, de sol a sol, pues comiendo fatal. Uno de esos presos fue Octavio, un canario que fue encarcelado en Tefía y que falleció hace unos años. Una persona que había estado presa en el albergue de Tefía por homosexual, un señor de Gran Canaria que murió hace un par de años. Era un hombre muy bueno y él mismo, a la edad de él, dice, ahora es que me he puesto yo a decir lo que yo era, porque lo tenía muy guardado en mi corazón, decía el hombre. Precisamente era lo que querían, reprimir, pero la libertad y la esperanza surgió con la democracia. Las puertas y ventanas se abrieron para que este lugar quede en el recuerdo y memoria de los majoreros. Y este 28 de junio también se celebra el Día Mundial del Árbol. Cada uno de nosotros necesita para respirar al día de 22 árboles. En Garajona y en La Gomera son muchos los ejemplares de la laurisilva que contribuyen a este proceso vital. Vamos a ver el arboreto de Meriga. Necesitamos entre 7.200 y 8.600 litros de oxígeno al día. En su producción intervienen directamente los árboles. Cada 28 de junio se conmemora el Día Mundial del Árbol. Cada uno de nosotros se estima que necesita 22 árboles
para el oxígeno que necesita diariamente y como 67 árboles para fijar el carbono que cada uno de nosotros produce en un año. En las 4.000 hectáreas del Parque Nacional de Garajonay predomina el bosque de laurisilva. En el bosque maduro se pueden encontrar ejemplares de 30 metros de altura. Este arboreto de Meriga cuenta con las especies habituales que se incluyen en la laurisilva. Una de ellas, esta tabaiba forestal, con mucho más porte que la tabaiba de costa que encontramos habitualmente. Esta además es un endemismo gomero y su ubicación habitual es la zona de Pina. Tenemos también otras especies como el barbusano o el tilo, etcétera. O sea que esto es una oportunidad para ver in situ gran parte de los árboles que componen la laurisilva canaria. Un espacio que nace con la declaración del parque y que ya forma parte del bosque y de la vida que cada ejemplar es capaz de regalar. Gustavo Dudamel inauguró anoche el Festival de Música de Canarias al frente de la Orquesta del Reencuentro, integrada por jóvenes de 12 nacionalidades. El director venezolano volvió a demostrar su capacidad para reinterpretar la música con un repertorio que hizo las delicias del público. Esta noche vuelve a actuar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, un adelanto de la crónica deportiva. Hoy hay día de juego de la selección. Y ya no hay segundas oportunidades, Armando. Si gana pasa, si no, no. Y por lo que más quieran, que no empaten, porque si hay que llegar a los penaltis, por lo visto hasta ahora, se nos va a dar mal. 2 penaltis lanzados, 2 penaltis fallados. En cualquier caso, el que estará casi seguro es Pedri, el jugador canario. Ayer se deshizo en elogios sobre él. El seleccionador dice que es un jugador único, no hay ningún otro igual en este momento en la selección española. El rival, Croacia, eso, si ganan, pasan a cuartos de final. Si pierden, ya se marchan a casa. Bueno, habrá más cosas también hoy. Los fichajes que van llegando los equipos canarios, Tenerife y Las Palmas. Hoy conoceremos un poquitín mejor a algunos de esos jugadores. Bueno, pues enseguida los conocemos un poquito mejor, Armando. Gracias. Enseguida, antes de terminar, nos llega una última hora desde Londres, donde un incendio, vamos a ver imágenes que nos llega desde la capital británica, incendio y fuerte explosión que se han registrado en una estación de tren, la estación Elephant and Castles de Londres, como decimos. De momento no se conoce el origen de ese fuego, de esa explosión que sí que se ha escuchado en el lugar, y hasta esa estación se han desplazado los servicios de emergencia. Tampoco hay, de momento, fuentes oficiales que confirmen si hay algún percance personal, algún daño personal, aunque sí que vemos, por lo menos lo que se supone por esa columna de humo, que debe haber daños materiales. Estaremos muy pendientes para contarles la última hora que llegue desde la capital británica. Bueno, hoy terminamos sumándonos, como no podía ser de otra manera, al Día Internacional del Orgullo, con mucho orgullo, ¿verdad, Isabel? Claro que sí. LGTBI. Una lucha, además, a la que hemos rendido homenaje con una programación especial todo el fin de semana y que continúa en el día de hoy. 3, 2, 1... Esta noche no se pierdan la segunda edición de Canarias Orgullosa, un programa especial que destaca en los referentes de quienes lucharon y que siguen conquistando derechos dentro de la comunidad LGTBI. Y este año además los protagonistas son ellas y ellos, las y los jóvenes canarios que piden y que quieren ser lo que sencillamente son, sin discusiones. Que lo disfruten. Hasta mañana. Adiós. En tu profesión, o tampoco el alcohol, ser tú mismo, tampoco las drogas, no es éxito, tampoco los likes en Instagram, es lo que tiene que ser. Las heridas.